Hoy vamos a estar conociendo Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica. Vamos a ver los lugares más turísticos y vamos a conocer por qué dicen que es una de las ciudades más peligrosas de todo Brasil. Gente, bienvenidos a Sao Paulo, la capital más grande de Brasil, o sea, la ciudad más grande de Brasil y de toda Sudamérica, y también una de las más pobladas con casi 12 millones de habitantes, y en la zona metropolitana llega a los 23 millones de personas, que esta ciudad es una locura. A ver, estamos en la Avenida Paulista, que es una de las avenidas más famosas de Brasil, donde se graban novelas y un montón. Es una avenida famosa, pero no estamos acá porque sea famosa. Bueno, sí estamos porque sea famosa, pero además de eso, porque es segura. Creo que es bastante necesario acá porque Sao Paulo me han dicho que es una ciudad bastante insegura, y eso es lo que vamos a estar descubriendo en este video, así que vamos a comenzar. Les voy a estar mostrando un poquito de esta avenida y vamos a conocer por qué es tan famosa. De hecho, miren acá adelante están los autos de la policía, o sea que es relativamente seguro, entre lo que cabe de seguro. Los edificios sí se ven súper bonitos. Yo nunca había visto tantos edificios juntos en mi vida. La cosa es que Sao Paulo, tener tantos habitantes, tiene muchos autos y se forman filas, o sea, atascos de más de 3 horas en la carretera. Impensable, la verdad, pero sí. Y miren qué lindo los edificios. Este de aquí es un museo bien famoso y hay bastantes personas para entrar. La verdad no sé qué es lo que hay hoy ahí adentro. La Avenida Paulista es la más famosa de Sao Paulo y uno de los principales centros financieros de todo Brasil. Tal vez por esta razón es que hay tanta seguridad. Mide casi 3 kilómetros y conecta con bancos, empresas, consulados y medios de comunicación. También es un polo cultural, centros comerciales, restaurantes y una intensa vida urbana. Vean que a pesar de que estamos en la Avenida Paulista, miren una persona ahí tirada en el piso, creo que nadando en droga. Y es una situación bastante lamentable que ocurre bastante aquí en Sao Paulo, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante porque vamos a estar moviéndonos a otros lugares. Ustedes saben que yo siempre en todos mis viajes tengo que comprarme mi pin para la geladeira porque hay que tener recuerdos y aquí hay un montón, así que voy a escoger y ahora sigo con el video, gente. Miren qué lindo los pines, hay de muchos tipos. Ok, 8 reais, así que vamos a comprar uno. Sao Paulo es la capital cultural y económica de Brasil. Es conocida por su diversidad, ya que reúne comunidades de todo el mundo. Japoneses, italianos, árabes y latinoamericanos dejan huella en su gastronomía, barrios y tradiciones. También es considerada la capital gastronómica de Brasil, con miles de restaurantes que van desde la cocina callejera hasta la alta gastronomía. Gente, ya estamos en el centro de la ciudad. Aquí en teoría es más peligroso que donde estábamos, por supuesto, en la Avenida Paulista. Y acá es peligroso, ustedes dirán, pero es el centro, ¿cómo va a ser peligroso? Pues es por la situación esta de Cracolandia, que les estaré hablando más adelante. Entonces el centro tiene muchísimos problemas de inseguridad. Ahora estamos yendo para el mercado municipal para verlo porque es un icono de esta ciudad. Pero bueno, sí hay que tener un poquito de cuidado porque sí se siente. Ustedes saben que uno cuando llega a un lugar y siente la mala vibra, la buena vibra, se siente. Y llegamos al mercado municipal de Sao Paulo, en el mismo centro de la ciudad, inaugurado en 1933. Es uno de los puntos gastronómicos y turísticos más importantes de la ciudad. Su edificio destaca por las vidrieras de estilo neoclásico que representa escenas de la agricultura brasileña. Es famoso por la gran variedad de frutas exóticas, especias, quesos y productos típicos, pero su mayor atractivo son los platos tradicionales que se sirven allí, como es el famoso sándwich de mortadela y el pastel de bacalao. Él está todo emocionado porque ustedes saben que a él le gusta la cocina. ¡Wow! Es que hay mucho. Este mercado, una de las comidas más famosas aquí es el melhor pastel do mundo, eleito. Aquí se come, no lo vamos a probar, pero es un dato. Miren, aquí tienen como uno de estos restaurantes que están aquí adentro. Vean los precios. Este lugar está bueno para tomarse ahí una cervecita. A la gente que le gusta alcoholizarse. A mí no. Pero está bastante bien. El ambiente no es nada inseguro que digamos. De hecho, es un lugar seguro por dentro. Por fuera no. Está el centro.
¿Qué país? Cuba. Cuba. Está rico, ¿eh? ¿Cuánto costa es? Bom, 18 reais 100 gramas. 180 kilos. 18 cada uno. No, 100 gramos. Ah, entendí. Obrigado. Les voy a contar lo que acaba de pasar. O sea, yo como que vi una fruta que me gustó y el hombre empezó a abrirla. Pues le estaba preguntando a Ariel y el hombre empieza a abrirla. Y yo como que, no, ¿qué hace? Vamos para acá. Y de pronto, entonces me da para probarla y yo estoy seguro que esto hay que pagarlo. Y sí, al final compramos como 4 frutas de esas. A Ariel sí le gustó, pero son 30 reais. Yo me quedé, ¿qué? No, las que él te dijo que no te las cobraba. Sí, claro. Eso fue lo que te dijo. Sí. En cada entrada de cada lugar famoso, conocido, turístico, no sé, con muchas personas que haya, siempre va a haber policía porque la verdad es una ciudad insegura. Así que miren desde aquí, porque no me voy a alejar mucho, no voy a correr el peligro, lo siento, no me voy a arriesgar por ustedes de que me pase algo. Miren desde aquí un poquito del centro de la ciudad, por ahí hay como autos. Y para allá los edificios. Como por las calles de adentro, sí hay muchas personas que se te quedan mirando, que ven un teléfono y te miran así como diciendo, uy, que te lo quito, pero por eso no me voy a arriesgar, lo siento, no me puedo exponer. Pero miren. El centro de la ciudad ya no tiene mucho que ver con la avenida Paulista. Y es que si bien Sao Paulo puede llegar a ser una ciudad muy peligrosa, con precaución, tú puedes andar perfectamente. No tienes que mostrar cosas de valor en la calle y estarás desapercibido. Yo porque estaba grabando, pues por supuesto corría un peligro real, pero si tú vas y no expones nada, pues es muy probable de que todo salga bien. Dato interesante es que esta ciudad está lleno de puentes y túneles, lo que lamentablemente pues estos han sido acogidos por estas personas sin hogares y entonces pues muchos puedes ver por dentro como carpas y las personas se quedan durmiendo por ahí, pero sí hay muchísimos, pero muchísimos túneles. Y llegamos al Beco do Batman. Esta es una galería de arte urbano al aire libre ubicada en el barrio Vila Madalena. Nació en los años 80 cuando apareció un graffiti del personaje Batman en una de sus paredes y desde entonces se transformó en un punto de encuentro para artistas callejeros. Como pueden ver, este lugar tiene arte en casi todas sus paredes y precisamente por esto es que es bastante turístico. Estamos en Beco do Batman, un lugar que está acá en Vila Madalena, o sea, como el barrio. Básicamente es como que así hay muchos graffiti, hay mucho arte callejero, es un lugar bien turístico. No está clasificado como inseguro, así que vean por aquí qué bonito están los murales en las paredes. No sé ustedes, pero esto está muy curioso. A mí me encanta ver este arte callejero. Yo no sé si se han fijado ya a la altura de este video que en Sao Paulo hay muchísimos grafitis. Muchos lo llaman arte callejero y muchas otras personas lo odian porque dicen que manchan la imagen de la ciudad. Mi opinión es que en algunos lugares sí se ve muy bonito, hay muchos que están bien hechos, están muy bonitos, pero ya cuando todos los edificios tienen como cualquier garabato pintado, cualquier cosa, ahí deja de ser bonito porque se convierte en algo bajo. Esa es mi opinión. Yo en algunos lugares lo veo bonito, en otras zonas no lo veo bonito, entonces tenía que haber como una medida, pero no la hay. Aquí en Sao Paulo casi todos los edificios tienen graffiti. Pero bueno, acá por supuesto sí se ve bonito y más que es un lugar específicamente para esto. Además que tiene muchísimos bares. Miren, es que está muy bien pintado, a mí me encanta, se ve súper bien. Y aprovecho este momento del video para decirte que si no has dejado tu like lo hagas ahora ya y pongas un comentario, ya que eso me apoya a seguir creando videos. Y si quieres y puedes, un super chat ahí como para ayudarme y así puedo seguir trayendo videos para ustedes. Igual también me quería disculpar si ven que alguna toma del video no está tan profesional, porque sinceramente es un poco complicado grabar con tantas personas mirándote de forma que ay, te arrebato el teléfono. Entonces apoya este video para poder seguir creando más videos para ustedes. Los que lindo cómo juegan. Miren qué ambiente, gente, miren qué vibra. Nos vamos a tomar una caipirinha acá. Miren qué bonito lugar. Me encanta. Gente, miren la caipirinha ¿de qué era? De maracuyá.
Caipiriña de maracuyá. El sabor tradicional es limón, pero elegimos maracuyá porque a Dariel le gusta más la maracuyá. Está fuerte, está muy fuerte, extremadamente fuerte. Manifestando algún día tomarme la caipiriña en Río de Janeiro, en Copacabana, claro que sí, ¿qué creen ustedes? Me encanta, el ambiente aquí está muy genial. Fuerte. Miren, Río tiene sus escaleras famosiñas y Sao Paulo también tiene las de Sao Paulo. Esto es bastante famoso aquí. No sé por qué no está lleno de gente, la verdad. Tal vez es que es muy temprano todavía. Pero bueno, vean estas escaleras, qué lindas están para una foto. No sé, se ve bien de barrio. Me encanta. Y por supuesto, bajarlas, subirlas, tirarnos la foto y los videos no puede faltar. Gente, nos encontramos ahora mismo en el centro histórico de Sao Paulo. Hay mucho ruido porque hay muchas construcciones alrededor. Esta zona es insegura como para los lados, pero aquí donde estamos ahora, que es la Catedral de Sao Paulo, que ahorita se las voy a enseñar, esta zona no es insegura porque, como pueden ver, hay policías en todas, literalmente todas partes. ¿Tú qué opinas? Bueno, esta parte de aquí se siente más calmadita que donde estábamos en el mercado municipal. Por los policías, miren, ahí hay más policías. El tema es que la gente de la catedral pidió encarecidamente que pusieran varios autos de policía para que la gente viniera a la iglesia tranquila, porque el problema es que acá en el centro está el lío este de Cracolandia, que después más adelante se los voy a hablar, no se desesperen. Entonces aquí están los policías todo el tiempo, ellos no se mueven de aquí, no como en otras zonas que se mueven, no, aquí están todo el tiempo. Así que vamos a conocer la Catedral de Sao Paulo. Vean, están armando algo ahí, eso no está ahí siempre, están como armando algo, pero miren qué icónica esa catedral, Dios mío, por acá policía, por este lado policía, por allá más policía. Esta catedral la inauguraron en 1954 y es uno de los templos neogóticos más grandes del mundo y el principal símbolo religioso de Sao Paulo. Su construcción duró más de 40 años y destaca por su torre de 92 metros y una cúpula inspirada en el Renacimiento. Su interior caben hasta 8.000 personas y debajo del altar está la cripta donde descansan obispos y personajes históricos de Brasil. Dios mío, sin duda alguna esta iglesia es un icono para esta hermosa ciudad. Ay. Lindão, né, mano? Mira, esa cachorrita es de un señor que estaba ahí sentado. No se puede juzgar a todo el mundo. Fue súper amable, nos dejó tocarla. Habló con Dariel sobre su pullover de Ronaldinho, ¿no? Y fue súper amable, la verdad. Bueno, gente, vamos a caminar un poquito por el centro. Esta parte, dentro de lo inseguro, es un poquito segura. Así que quiero mostrarle cómo es un poquito la vida acá en el centro. Lo que sí hay son muchos negocios, puerta a calle. Hay muchísimos, casi todos los edificios en la parte de abajo son negocios. Aquí parece que están arreglando la acera. Vamos a cruzar. No sabía que acá en Sao Paulo habían Oxxo. Mírenlo ahí, los típicos de México, ¿saben? En Curitiba no hay. Y el Uber que nos trajo me ha dicho que aquí en Sao Paulo hay como unos 1000 Oxxo. Está súper impresionante porque véanlo. Nunca jamás había en mi vida visto un Oxxo. Bueno, esto es lo que tiene un Oxxo de acá de Sao Paulo dentro. Es como un mini supermercado. Tienen lo mismo que todos los supermercados. No sé qué tienen los Oxxos en México, la verdad, pero vean. Es como un poquito de todo, ¿me entienden? Es bastante pequeño, pero práctico. Y ustedes dirán, Kevin, ¿cuándo nos va a decir lo del centro? Que hace rato estás diciendo lo mismo y no hablas. Bueno, hace no mucho tiempo se dio una situación acá, la cual apodaron Cracolandia. Básicamente, personas en estado de calle se apoderaron como del centro de Sao Paulo, se reunieron y pues ahí se pusieron todos a fumar, o no sé ni cómo se toma eso, el crack y cualquier otro tipo de droga, y saben cómo se puso la inseguridad, ¿no? Y fue en masa, no fue como 2 o 3 personas, fue bastante gente. La policía se metió en esta cosa y como que los dispersaron de toda la ciudad, pero a veces ellos se siguen reuniendo. En algunos lugares se ven bastante, sobre todo por acá en el centro, y es una situación bastante incómoda porque es como que en todas partes
se ve gente sin casa, gente drogada en todas partes. Y a pesar de que hay bastante presencia policial acá en el centro, que ya les he enseñado, pues no es seguro, entonces está complicado andar por aquí, no puedes andar con el teléfono mostrándote, por eso es que te digo que no me voy a arriesgar a entrar a algunos lugares que sé que me pueden robar. Entonces así es la situación, es una situación bastante complicada e incómoda. Según nos estaba contando el Uber, la forma más usual en la que roban aquí son personas que van en bicicleta y te arrancan el teléfono de la mano. Por eso tengo mis riendas de seguridad, pero obviamente también te pueden asaltar, caso aislado, un tiroteo, no sé. Esta parte está bien bonita, como se ve la carretera por ahí abajo. Vean personas, lo que les digo, ve que están como por todas partes. Vean oficialmente delante de nosotros el Teatro Municipal de Sao Paulo. ¿Qué tal? Se ve bastante... ¡Wow! Me encanta. ¿Qué opinan ustedes? Comenten. Sean bienvenidos al barrio japonés, que ya de japonés no tiene nada porque me dicen que ahora lo que más hay son chinos, coreanos. Esto está lleno de gente porque hoy hay feria, es domingo, ya es otro día, entonces está repleto de personas. Vean cómo tienen productos ¿de dónde es esto? De China, Japón, Corea. BTS. Cuesta 8.50. Literal tienen muchísimos, pero muchísimos productos allá, vean. Estas las probamos. Estos los probamos, este es tan rico. Cuesta 17.50, que sí son caros, aquí es un poquito caro. También es que hay muchos turistas por aquí, vean. Pokémon, qué lindo. Por acá tienen sushi. Estos onigiri que son bolitas de arroz. Gente, ahora vamos a probar el metro de Sao Paulo. Sao Paulo es una de las ciudades que mejor transporte público tiene y el metro es algo súper icónico y que todos usan, así que vamos a probarlo. Estamos en la terminal Plaza de Chapón y vamos a ver a dónde vamos, porque como yo no sé cómo funciona, es mi primera vez, acompáñenme. Estamos nuevamente en la Rúa Paulista. Pasa que hoy es domingo y los domingos cierran esta rúa y vienen muchas personas de arte callejero a cantar, ponen mucha gente sus puesticos de artesanía, viene mucha gente a correr, a montar bicicleta, y entonces miren esto como está lleno de personas y sinceramente se ve más bonito hoy que el día que vinimos. También es que hay muchos autos, entonces por eso... Caipiriña, ahí están haciendo caipiriña, miren, va a pasar por aquí, Vean cómo hay negocios, gente en las calles, hay muchísimas personas y es seguro, algo que es importante porque está repleto de policías, igual que aquella vez que vinimos. ¡Qué ambiente, qué vida! Le quité el micrófono al teléfono para que escuchen el ruido natural. Es que hay mucha bulla, mucho ambiente. Allá adelante están tocando tambores, vamos a ver qué tal. Cómo sacan a los perritos. ¡Uy, comida! Tremenda vida, me encanta, con razón, es Sao Paulo. Ahí están haciendo carne asadita. Nos compramos unos panes aquí con esta carne que se ve deliciosa. Miren esto. Les cuento que no pudimos montar el
el metro, porque los billetes solo se compran con dinero en efectivo y no traemos, no hay forma de pagarlo con crédito o débito según me dijeron las personas que trabajan ahí, así que lamentablemente no vamos a poder probarlo, espero algún día volver y probarlo. Gente, esto es Avenida Paulista, díganme qué tal les pareció. Sao Paulo tiene muchísima vida y sinceramente yo les diría que sí, es inseguro, pero vale la pena cuidándose, teniendo mucho cuidado, no sacando el teléfono, yo porque estoy grabando. Nada, coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo video, los quiero, bye bye. Sao Paulo, eso.